¿Cuántos creéis en el apocalipsis? ¿En una gran catástrofe que está por llegar? ¿Podría tratarse de un fenómeno geológico cíclico? Tal vez la respuesta la encontremos en un libro que escribió Thomas Chan en el año 1963, conocido como La historia de Adán y Eva y los cataclismos, que misteriosamente fue eliminada de la historia y la CIA clasificó, y que en 2013 publicó 57 tristes páginas. Os encontré el libro y voy a mostraros el próximo cataclismo, cómo sería y dónde sería. Yo os avanzo que el Golfo de Bengala, situado al este de la India, pasará a estar en el actual Polo Norte y la Antártida en la zona ecuatorial. Inversiones de polos, o incluso cambios del polo terrestre de la Tierra. Cataclismos que ocurrirían entre 7.000 y 11.500 años. Quiero hablaros de el señor Thomas Chan. Bueno, si lo googleamos en un momento, nos vamos directamente, fijaros, aquí lo estáis observando, a los archivos de la CIA. Es curioso que una de las primeras cosas que salga de un autor que realizó un libro son documentos clasificados que podéis observar exactamente 57 páginas que nos hablan de un cataclismo que ocurrirá, que se clasificó, y creo que merece la pena estirar de este hilo, ¿no? Bueno, Thomas Chan realizó un libro, una publicación en el año 1963. Le costó muchísimo, no os imaginéis grandes editoriales, con mucho sudor. ¿Qué sucedió? Que se sacaron todos esos registros, esos libros, y se clasificaron. Y no fue hasta el año 2013 que a través de la libertad de expresión la CIA tuvo que divulgar 57 páginas. Increíble. El libro se llama The Adam and Eve History, es decir, la historia de Adán y Eva. Y claro, habla de muchas cosas, desde Jesucristo, qué hacían la India, inversiones de polos, cada cuánto pasan. Nos habla de la historia de Adán y Eva, cómo ese relato no es tan antiguo como alguien se puede imaginar, fue real y fue transmitido de una forma oral, incluso a través de Moisés. Es interesante, creo que me parece fascinante. Así que como promesa en este videoprograma, os mostraré toda la investigación hasta el punto que he llegado, los puntos más fuertes e importantes, que es cómo estábamos antes de esta antigua glaciación, y en este caso, diluvio o cosa que ocurrió, y qué ocurrirá, cuál es la siguiente. Pero claro, siempre tenemos que pensar desde el punto de vista que esto está censurado y que posiblemente lo que yo os enseñe hoy no será lo legítimo con toda la información. Lo que está claro que llegados a este punto, tenemos que pensar que efectivamente ocurrió el diluvio, no porque lo ponga en la Biblia, sino porque hay diferentes, ya os presenté más de 14 culturas dispares que hablaban de este suceso. Entonces, ¿qué es esta inundación, esta cantidad de agua? ¿De dónde viene? ¿Os habéis preguntado cuáles podrían ser los motivos? Desde el impacto de Tiamat, creo que lo más sensato sería algún tipo de inversión de polos. Ya sé que si mezclamos los polos magnéticos, si se están moviendo, efectivamente se están moviendo y estamos viendo un registro que efectivamente se van moviendo, pero no tiene nada que ver con la inversión de polos terrestres. ¿O sí? Esa es una gran pregunta que tenemos, y por qué clasificaron este libro. En definitiva, ¿esto podría ocurrir cíclicamente? Lo digo porque si nos fijamos o pensamos sobre Egipto, si miramos hacia atrás y observamos el pasado, las culturas que más nos maravillan, estas infraestructuras, al final estos lapsos temporales son de aproximadamente entre 4 y 7.000 años, y empezamos a cuadrar bastantes fechas. Entonces, aquí la gran pregunta ¿es posible que cataclismos hagan reinicios en las civilizaciones? ¿Es posible que lo que nosotros denominamos la Edad de Piedra, que cuadramos aproximadamente entre los 11.500, 15.000 años, que es no tener tecnología, el mundo vuelve a reiniciarse, volvemos a empezar, sea algo recurrente? No es ninguna locura cuando vemos la Esfinge de Egipto y vemos esa especie como de hendiduras que tienen. Hablamos de posibles inundaciones. A niveles técnicos en el libro entramos en muchos detalles y es algo apasionante, pero alargaremos este videoprograma demasiado. Así que vamos en materia. Aquí tenéis básicamente las páginas desclasificadas. Es curioso aquí, por nada, este fragmento de aquí, y he visto Spain, España, he dicho voy a leer esto. Y bueno, al parecer aquí hubo algún tipo de lanzamiento de BOHs o BOS aquí cerca de España, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Un fallo de maniobra. Bueno, es interesante este recorte, ¿no? Pero ya nos vamos directamente a la historia de Adán y Eva, ¿ok? De Chan Thomas. Y bueno, vemos que claramente tenemos estos puntos. El nuevo cataclismo, The Great Floods, The History, el evento, el génesis y la conclusión, ¿vale?
Like, ¿no? Es decir, ya hablamos de la época de Noé, unos 6.500 años, Adán y Eva, 11.500 años, y bueno, os lo traduje, pero ya me he ido directamente a la información. Me he descargado el PDF, lo tenéis aquí en color, cuadran básicamente las informaciones desclasificadas con el documento completo. Fijaros que son prácticamente 120 páginas, ¿vale? De libro, y de verdad que me ha maravillado. Pero vayamos un poco en materia. Lo que me parece muy interesante de este autor, que nos habla del próximo cataclismo y de lo que ocurre cíclicamente, que muchas personas creen incluso en el apocalipsis, en lo que ocurrirá. Imaginaros que alguien de arriba o con más información o alguien que pudo sobrevivir a aquello le explicó lo que ocurriría. Es decir, aunque pensemos que tiene que ser algo divino, ¿por qué no iba a ser algo cíclico? Hay muchas lagunas, lo sé. Pero lo más interesante de este señor, del señor Chan Thomas, que después de hacer este libro, después de quitárselo, después de clasificarlo, ni más ni menos que McDonnell Douglas, hablamos de una subcontrata de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hizo un equipo de investigación OVNI. Sí, señores, sí. ¿Y sabíais a quién trajeron? A Chan Thomas, porque tenía una mente brillante. Interesante, de los primeros investigadores OVNIs con la Fuerza Aérea. Bueno, vamos a estirar del hilo. Son extractos del libro Traducciones que os he conseguido y empezamos con: en una fracción de día, todos los vestigios de la civilización serán desaparecidos y las grandes ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Dallas, Nueva York, Boston, no serán más que leyendas. Unos pocos afortunados lograrán encontrar refugio. El viento que grita en el lado de Sotavento de una alta montaña, pico como el monte Massive, observarán el mar de material fundido, fuego atravesando las vallas temblorosos de abajo. Las aguas embravecidas seguirán a velocidades supersónicas, acumulándose más y más alto, humeando sobre el fuego de la tierra fundida y poniéndose casi de pie. Solo altas y grandes montañas como este pueden resistir el fenómeno. América del Norte no está sola en su agonía. Centroamérica sufre el mismo cañoneo, viento, tierra, fuego e inundación. Sudamérica considera que los Andes no son lo suficientemente altos para detener la violencia catastrófica azotada por la naturaleza en su furia enloquecida. En menos de un día, Ecuador, Perú y el oeste de Brasil están sacudidos enloquecidamente por devastadores terremotos. Los Andes se amontonan cada vez más alto por el ataque supersónico del Pacífico a medida que avanza contra las montañas. Todo el continente está quemado por fuego de tierra fundida, enterrado bajo millas cúbicas de mares catastróficamente violentos. Luego se convirtió en infierno helado. Todo se congela, hombre bestia, planta, y el barro se vuelve duro como una roca en menos de 4 horas. Europa no puede escapar. El furioso Atlántico se acumula cada vez más alto sobre sí mismo, siguiendo el viento chirriante hacia el este. Los Alpes, Pirineos, Urales y las montañas escandinavas se sacuden y luego se alzan aún más alto cuando choca el muro de agua de mar. África Occidental y las arenas del Sáhara desaparecen en la ira de la naturaleza. Bajo el salvaje viento y fuertes maremotos del océano, el área delimitante por Zaire, Sudáfrica y Kenia solo sufre fuertes terremotos y vientos y grandes inundaciones. Los supervivientes se maravillan ante el sol, parado en el cielo durante casi mediodía. No es la primera vez que en ciertas culturas se habla de cataclismos. Ya no hablamos geológicos, ya no hablamos de inversiones de polos, no hablamos de todo esto, sino hablamos de: el sol se para, el sol se detiene o la noche se hace extremadamente larga. ¿Qué puede suceder en el mundo? ¿Qué movimiento puede tener para que la gente que está sobreviviendo a esa situación observe cómo el sol está quieto? Claramente, la Tierra se desplaza, se mueve. Y de ahí a veces pienso en esos 3 días de oscuridad. ¿Cómo debería de ser? ¿Os imagináis qué tipo de movimiento debería de ser? 3 días de oscuridad. ¿Cómo podría esconderse 3 días el movimiento de la Tierra del Sol? Siberia Oriental y Oriente sufren un extraño destino, en verdad, como si una guadaña subterránea gigante barre los cimientos de la Tierra, acompañando del viento en su aullante sinfonía de sonidos supersónicos, mucha destrucción a medida que la cuenca ártica abandona su hogar polar. Ojo, porque hablamos ya no de una inversión magnética, sino que literalmente la Antártida se desplaza. Y os tengo preparado cómo quedará. Siberia Oriental
Manchuria, China y Birmania está sometida a la misma aniquilación que el sur de América. Viento, fuego terrestre, inundaciones y heladas, los animales de la selva son desmenuzados por el viento, amontonados en montañas de carne y hueso, y enterrados bajo avalanchas de agua de mar. Luego viene el suministro repentino y aparentemente infinito del terrible y paralizante de la instantáneamente caída de 180 grados Fahrenheit. Ni hombre, ni bestia, ni planta, ni estiércol, tierra, ni el agua se deja sin congelar en todo el este de Asia. Contiene la mayor parte del cual permanece bajo. La Antártida y Groenlandia, con sus casquetes polares, ahora giran alrededor de la Tierra en la zona tórrida. Ojo, ojo con lo que viene. Es decir, Polo Norte y Groenlandia, ¿vale? Giran en la zona tórrida, zona ecuatorial. Y la furia del viento y la inundación avanza durante 6 días. Durante el 6.º día, los océanos comienzan a sentarse sus nuevos hogares, corriendo desde los terremotos elevados. El 7.º día se produce el horrendo alboroto. Encima, la edad de hielo del Ártico ha llegado a su fin y una nueva edad de piedra comienza. Los océanos, los grandes homogeneizadores, han depositado otra capa profunda del lado sobre los estratos existentes en las grandes llanuras, como se ve en el Gran Cañón, Desierto Pintado, Monument Valley y Badlands. La cuenca del Golfo de Bengala, justo al este de India, está ahora en el Polo Norte. El Océano Pacífico, justo al oeste de Perú, está en el Polo Sur. Groenlandia y la Antártida ahora giran ecuatorialmente. Descubre que sus casquetes polares se disuelven locamente en el calor tropical. Enormes paredes de agua y el hielo avanzan hacia los océanos, llevándoselo todo, desde montañas a llanuras, en caminos borboteantes y agitados, mientras crean inmensas morrenas estacionales. En menos de 25 años, los casquetes polares han desaparecido y los océanos en todo el mundo se elevan más de 200 pies. Con el agua recién descubierta, la zona tórrida quedará envuelta en una niebla durante generaciones, debido a las enormes cantidades de humedad y vertida a la atmósfera por el derretimiento de las capas de hielo. Señores, voy al Golfo de Bengala, al este de la India. Y lo que nos está diciendo es que esta región de aquí, fijaros, pasará a estar en el Ártico. Fijaros, algo así. ¡Pum! Y tenemos el continente antártico, o al menos lo que conocemos de él, en lo que sería la zona ecuatorial, ¿vale? Giro hacia la izquierda y tenemos África. Aunque lo he avanzado al principio del programa, es curioso porque si nos fijamos en lo que podemos mirar, que es Egipto, es toda la zona, vamos a decir, de la antigua Sumeria, Irán, Irak. Fijaros cómo se quedan. Es curioso porque en el anterior, que ahora os mostraré las situaciones, y en el actual que vendrá, estas zonas parece que estén como bastante protegidas, no a lo que es la inundación, sino a la localización, vamos a decir, correcta para albergar la vida, ¿vale? Entonces, pensad en eso, pensad en cómo el antiguo Egipto o antigua Sumeria son las civilizaciones donde podemos encontrar muchos vestigios. Estoy convencido que según esta información, debajo del agua es donde habían otros continentes, de Aimú, la Atlántida, incluso más. Lo que está claro, que lo que nosotros vemos ahora, que parece que sea imperecedero, ¿no? Es decir, es como lo que hay, siempre existirá hasta los fines de los años. No. También comentaros que el Sol sufre una inversión de polos magnéticos entre 7 y 15 años, aproximadamente cada 11 años, ¿de acuerdo? Magnéticos, no terrestres. Ya sabéis, esta carga positiva y negativa. Entonces, pensad en ello. Así quedaría en el siguiente cataclismo, ¿no? La zona ártica, la zona ecuatorial, todo lo que es Asia, India, arriba, congelado, todo eso ahí congelado. Y misteriosamente, estos antiguos continentes que se han encontrado, Nueva Zelanda ahí abajo, y todo volverá otra vez. Y además, imaginaros cuando el agua se desplace, lo que saldrá por debajo, ¿no? También comentaros que justamente Egipto está a unos 2.900 metros a nivel del mar, no está nada mal. Incluso Asia es lo que podríamos decir de las zonas más elevadas como continente. También es para darle al coco. Por desgracia, Europa no tiene una elevación muy alta,
España no la tiene, así que quedará bastante inundada. Y ahora, si os parece bien, vamos a irnos al anterior que hubo, ¿vale? Básicamente lo que he estado entendiendo en la lectura, en la bahía de Hudson, aquí, en esta zona de aquí, hace 11.500 años, esta zona era lo que actualmente sería toda la zona de Canadá, ¿vale? Era el Polo Norte, ¿vale? Es decir, si os fijáis, todas las culturas prehispánicas donde se han encontrado monumentos, y sí se estipula, pero algunas dicen, oye, ¿qué pasó con los incas? ¿O qué pasó con Tiwanaku en Bolivia? Que incluso se cree que era muy avanzada esa cultura. ¿Qué pasó con lo que es el continente de la Atlántida? Pensemos sobre ello, pensemos sobre ello. Creo que ha sido un vídeo bastante extenso. Me encantará desarrollaros incluso la historia de Adán y Eva, es una lectura bastante potente. Yo os he resumido básicamente estos folios de aquí, que os he traducido, ¿vale? Y me queda trabajo. Pero como conclusión, comentaros que sí que hay registros. Algo sucedió hace 11.500 años. Aunque mucha gente quiere achacar el tema del diluvio como, lo pone en un libro y ya está. Pero imaginemos en eso, en ciclos de cosas que ocurren en el mundo. Y sé que alguno estará pensando, Nacho, pero ¿cuál? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No queda muy claro. Sí que él describe que podría tener algún tipo de relación con un acontecimiento celestial, algún tipo de alineación o algún tipo de llegada de algo. Pero claro, pensad que esto ha sido depurado, ni más ni menos por la CIA. Entonces, ¿que hay verdad en esto? Señores, no me cabe ninguna duda. ¿Cuándo? Él dice que próximamente, no sé cuándo sería, pero me parece algo maravilloso y espero que os haya gustado esta investigación. Amigos, dejadme vuestros comentarios, me despido.